Palabras de alegría y esperanza. Es el cuarto domingo de Pascua del año C. El Evangelio de Juan 10, 27, 30 y el comentario del Padre Fernando Armelini. Feliz Pascua a todos. Para comprender el significado y el mensaje de las palabras de Jesús que nos trae el Evangelio de hoy, es necesario hacer alusión al contexto en que Jesús las ha pronunciado. Se encuentra en el templo y está caminando en torno al pórtico de Salomón, que está en el lado oriental de la explanada. Bajo este pórtico se reunían los rabinos para explicar sus interpretaciones de la Torá, a quienes tuviesen algunas preguntas jurídicas. Y cuando los jefes religiosos ven a Jesús, se le acercan e intentan sacarle cualquier afirmación que les permita acusarlo de blasfemia. Ya han decidido acabar con él. Es la fiesta de la dedicación, en hebreo Hanukkah. Es la fiesta de las luces. En tiempos de Jesús, igual que hoy, esta fiesta duraba 8 días y celebraba la purificación del templo que en el 165 a.C. fuera hecha por Judas Macabeo, después que hubiese liberado a su pueblo del yugo de los Seleucidas, que habían profanado el templo. Esta fiesta era y es hoy también la fiesta de la luz. También hoy, durante toda la semana, la ciudad de Jerusalén ilumina de luz con el candelabro de 9 brazos, no el de 7 brazos, que es el que nosotros estamos habituados a ver, que es el símbolo de la Torá, de la luz, del pueblo de Israel. Tiene 9 brazos, porque recuerda un prodigio acaecido durante la celebración de la purificación del templo. Este es el contexto cuando los jefes se acercan a Jesús y le preguntan: ¿hasta cuándo nos mantendrás en la incerteza con nosotros? Si eres el Cristo, dínoslo. La pregunta es sutil, es maliciosa, pues la fiesta celebra de hecho la liberación de Israel, liberada de los reyes paganos. Y ahora Israel está sometido a otros paganos, que son los romanos. ¿Qué esperan esta gente? Esperan que el Mesías prometido los libere del poder de los paganos. El Mesías podría ser Jesús, pero si Jesús se pronunciase y dijese: yo soy el Mesías, sería acusado inmediatamente de blasfemia, porque no es él el que debe presentarse como el Mesías. Son los jefes religiosos los que reconocerían al Mesías prometido como hijo de David. De hecho, Jesús corta bruscamente este discurso y les dice muy claramente: ustedes no tienen parte en el proyecto de mundo nuevo que yo estoy proclamando. Ustedes no pertenecen a mi rebaño. Jesús pronunció palabras durísimas contra los jefes religiosos. Los definió como ladrones, asaltadores, mercenarios, lobos. No eran ciertamente los corderos del mundo nuevo al cual Jesús estaba dando comienzo. Ellos eran los representantes del mundo antiguo, el mundo en que las relaciones con las personas están reguladas y regidas por la competición. El más fuerte domina sobre el más débil. Esto a nivel de naciones, a nivel de pueblo, a nivel de tribu, de familia. El que manda tiene poder más fuerte sobre los demás. Los otros deben estar sometidos. Esta es la ley del mundo antiguo. Es el mundo descrito por el profeta Daniel en el capítulo 7, cuando presenta a los reinos de este mundo que se suceden uno al otro en base a la fuerza que tienen. Cuando disminuye la fuerza en uno que gobierna,
viene otro más fuerte que saca fuera el precedente. Es el reino de las fieras. Este no es el mundo querido por Dios. Y este mundo viejo está representado por un famosísimo obelisco de Salmanasar III que se encuentra en el Museo Británico de Londres. En este obelisco están representadas 5 escenas en las cuales Salmanasar aplasta a 5 reyes que él ha derrotado y que tienen que estarle sometidos, postrándose delante de él. Entre las 5 escenas he elegido aquella donde se encuentra Oseas, el rey de Israel, que se postra delante de Salmanásar. Y no solo Salmanásar, sino que todos los reyes de la antigüedad no deseaban otra cosa que ostentar su poder, su fuerza, su violencia y transmitir a la posteridad sus victorias. Preguntémonos, ¿quién es el hombre en este mundo antiguo? ¿Cuánto cuenta? ¿Cuánto vale el hombre? El profeta Amós dice que vale menos que un par de sandalias. Y Jesús en el Evangelio dice que a veces la persona vale menos que una oveja, porque si uno no es fuerte, se arriesga a ser aplastado. Según las promesas de los profetas, Israel esperaba un Mesías que cambiase el mundo y que introdujese el reino de Dios. Pero ¿cómo entendían este reino? Como un dominador, al estilo de aquellos que lo habían precedido. La única diferencia sería que entonces ellos serían los dominadores guiados por este hijo de David. Esta es la razón por la que a la pregunta hecha a Jesús, ¿eres tú el Mesías?, Jesús cambia inmediatamente el tema y va a lo concreto. El Mesías que ellos tienen en mente no tiene nada en común con el mesianismo llevado a cabo por Jesús. El reino nuevo que Jesús ha venido a instalar en el mundo no es un poco diferente del que ellos tienen en mente, es lo opuesto, es el reino de las fieras, dado vuelta completamente. En el reino al cual Jesús está dando inicio, en lo más alto, ¿quién estará? ¿Quién será honrado? No será los Salmanasar de turno, serán los pobres a quienes hay que servir. Este es el reino nuevo que tiene en Jesús al pastor que precede y guía al que acepta su propuesta de mundo nuevo. En el capítulo 7 del Apocalipsis se presenta a este pastor que precede a los que se unen a su propuesta de mundo nuevo, y es llamado Cordero. El pastor que guía a estos corderos y que los siguen, él mismo es Cordero. Los jefes religiosos no siguen a este Cordero. Ellos siguen a otros pastores. Son los que siguen los criterios del mundo antiguo. Jesús dejó claro inmediatamente que ellos no pertenecen a su grey. Escuchemos ahora qué es lo que espera este pastor de quienes aceptan de permanecer en su rebaño. En aquel tiempo, díjese Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Los jefes religiosos, los jefes políticos, no pertenecen a la grey de este Cordero. El Cordero que dona su vida. Pero los que aceptan su propuesta de mundo nuevo,
¿Qué hacen? ¿Qué relación tienen con este pastor? Tres verbos caracterizan la relación entre el buen pastor y sus ovejas. Hoy es la fiesta del buen pastor, el pastor hermoso, porque es una persona bella y la vemos resplandecer en Jesús de Nazaret. El Salmanasar que presenté antes no era una persona bella, era todavía una fiera que devoraba a la gente. No era hombre o no era un hombre auténtico. Una persona auténtica es la que ama. Esto es lo que caracteriza a la persona. Y Jesús vino a hacer esta propuesta de mundo nuevo. Se puede seguirlo o se puede hacer como esos jefes religiosos que le tendían trampas y continuaban con el mundo viejo. Jesús ha presentado la relación que tiene con los que lo siguen con tres verbos que vamos a examinar. Y el primero, sus ovejas escuchan y reconocen su voz. El verbo escuchar es muy importante para la tradición religiosa de Israel. La oración que el devoto israelita recita 3 veces al día, incluso en el tiempo de Jesús, era el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con todas tus pertenencias. Según la Biblia, la relación entre Dios e Israel no está caracterizado por la visión, el éxtasis, como era el caso en el mundo griego, sino de la escucha de la palabra del Señor. El Dios de Israel es diferente de los otros dioses. Zeus no hablaba a su pueblo, no se involucraba en la vida de aquellos que lo veneraban. El Dios de Israel se involucra. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, involucrado con las personas y quiere que las personas sean felices. Y con su palabra indica el camino de la vida. El Dios de Israel es un Dios que habla e Israel es siempre invitado a escuchar. En el libro del Deuteronomio aparece un centenar de veces este verbo Shema, escucha. En el Deuteronomio, en el capítulo 4, Moisés dice al pueblo en el Sinaí, ustedes han escuchado su palabra, no vieron ninguna figura, solamente una voz. Escuchar es, pues, lo que caracteriza la relación de Israel con el Señor. Y Jesús ha crecido con esta espiritualidad. Escuchar en sentido bíblico no significa oír con las orejas, sino dar la adhesión personal a las palabras que el Señor te dirige, fiándote de Él, que quiere tu alegría, quiere tu libertad. Y la manera como el Padre se dirige al hijo e hija que ama y que los quiere feliz, recomienda escuchar, hacerle caso, hacer lo que te dice. Está mostrando su preocupación. Notemos que Dios pide escuchar, habla, pero no impone. Pide escucha y adhesión a sus 10 palabras. Escucharle es elegir la vida. Cerrar las orejas es elegir los caminos que te llevan a la muerte. ¿Quién pertenece a la grey de este cordero? ¿Qué debe hacer? Escuchar su voz. Y esta es la primera característica. Subrayamos, escucha, no cualquier voz, sino la suya, la voz del cordero. ¿Y cómo se hace para distinguir esta voz de las otras? Es necesario aprender
porque son muchas las voces que se sobreponen a esta voz y que nos hacen propuestas muy diferentes a las del Cordero. Interfieren, tratan de hacerla callar. Y aquí entra el discernimiento, que viene del testimonio interior del Espíritu. Nosotros estamos bien hechos, y si no corrompemos nuestro corazón, cuando escuchamos una palabra del Cordero, el Espíritu dentro de nosotros nos dice: Él tiene razón, escúchalo, porque son palabras de vida. Y tenemos una bienaventuranza reservada a los que tienen el corazón puro, como recordamos. Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Podríamos parafrasearla así: felices los que tienen el corazón puro, porque sabrán reconocer la voz del Cordero. Es una voz que da testimonio de la verdad y nos propone una luz que es lejana de los fuegos fatuos de la tierra, tan lejana como el cielo está lejos de nuestro mundo. Es una voz que lleva dentro de sí el amor, la bondad, la verdad de Dios, y debemos aprender a reconocer esta voz y distinguirla de las otras. Luego escucharla en sentido bíblico, esto es, adherir a la propuesta que hace el Cordero. Así perteneceremos al mundo nuevo. El segundo verbo: yo las conozco. El verbo conocer debemos entenderlo en sentido bíblico. No es solamente un conocimiento intelectual. El verbo conocer en sentido bíblico implica una relación. Conocer en la Biblia indica una comunión de vida, como del esposo y la esposa, que cultivan los mismos sueños, los mismos proyectos. Ellos se conocen, y al encuentro conyugal se lo llama conocer, porque es un intercambio de amor, un don de sí al otro, es comunicación. Si falta esto, no es una relación humana, es un descubrimiento recíproco. Y Jesús emplea este verbo conocer para mostrar la plena comunión de vida que existe entre Él, el Cordero, y las ovejas que han aceptado su propuesta. Diría que es la señal del enamoramiento de Cristo. A veces sentimos hablar de cristianos, de discípulos de Cristo, pero que dicen: yo no soy cristiano, pero no soy practicante. Esto no es posible. O uno está enamorado de Cristo y por tanto lo conocemos y Él nos conoce, y entonces está este encuentro esponsal, esta comunión de vida con Él, o de lo contrario, no podemos decir que somos creyentes. Tercer verbo: lo siguen. ¿Hacia dónde se dirige este Cordero? Tiene una meta: el don total de sí, la donación de la vida. Seguirlo significa acompañarlo, hacer la opción de no replegarse nunca sobre uno mismo, sino de pensar siempre en la alegría y en el bien del hermano, de la hermana, es donar la vida. La dirección que el Cordero indica está bien marcada. Es necesario pertenecer a su rebaño para recibir de él lo que nos promete. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Hemos visto tres verbos que caracterizan la relación entre las ovejas y el pastor, el Cordero, que las precede y que les indica el camino de la vida. Y ahora tenemos tres verbos que indican las promesas que el buen pastor hace a los que lo siguen. La primera promesa: yo les doy
vida eterna. ¿En qué consiste este don? El término que se utiliza aquí no es bios, algo biológico. Esto lo hemos recibido de la creación material, pero si no se nos hubiese dado otra vida, al acabarse la vida biológica, que tiene el mismo destino que la de los animales y de las plantas, nosotros retornaremos de donde hemos venido, en la nada. ¿Qué es lo que Jesús promete a los que lo siguen? La vida eterna, Zoe aionion, no bios, Zoe. La vida eterna no es una vida que tiene una duración infinita para esta vida que ahora tenemos. No, esta vida acaba. Jesús vino a donarnos la vida del eterno. Y esta vida no es un premio futuro. En nuestra concepción tenemos la idea de que esta vida que acaba luego viene eternizada por un regalo que el buen Dios nos hace. No, dice Jesús, hoy les doy la vida del eterno a aquellos que reciben mi propuesta. Por tanto, es un don que ya tenemos. Tenemos dos vidas, una que en cierto momento acaba, dura un cierto número de años, pero la vida del eterno se va desarrollando y creciendo como un germen. Crece cuando nosotros manifestamos la vida del eterno. Nos hacemos eco de las pulsiones que vienen de dentro de esa nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Esta vida se desarrolla y cuando acaba la vida biológica, esta vida que ya tenemos hoy, porque ya somos hijos e hijas de Dios, entonces se manifiesta en plenitud, explota esta vida como un feto cuando sale del seno materno y entra en una condición de vida completamente nueva. Los dioses paganos eran celosos, no querían dar la vida eterna. Lo afirman los mitos de la antigüedad. A los dioses les pertenece la vida inmortal. Nosotros estamos destinados a perecer. De hecho, los dioses paganos estaban celosos de la gloria y de la vida. Prometeo, que quería llevar a la tierra el fuego y la sabiduría de Atena, o sea, la ciencia y la técnica, estaba encadenado a una roca y un cuervo le carcome el hígado. El Dios bíblico involucra en su vida eterna a la persona. Lo ha creado para esto, para donarle su propia misma vida. De otro modo, esta creación no tendría sentido. Nos habría tratado de tontos, un Dios que entra en diálogo con nosotros, que nos ama y que nos pide entrar en una relación de conocimiento, de amor, y luego al final nos destruye. Ese Dios no puede existir. Si existe un Dios, decía muy bien Dostoyevsky, yo soy inmortal. Segundo verbo. Luego de que Jesús dijera que ha venido para traernos este don, que nos debe hacer saltar de alegría porque da sentido a esta pobre vida biológica, ahora el segundo verbo, no podrán perecer de ninguna manera, jamás perecerán. Eiston aiona, jamás perecerán. ¿Qué quiere decir? Ningún ápice de amor estará perdido. ¿Cuál es nuestro miedo? Nuestro miedo es que al ver que esta vida está pasando, que no podemos retenerla, entonces, ¿qué intentamos hacer? Gozar cada instante porque la vemos desaparecer. ¿Cómo dar sentido? ¿Cómo conservar esta vida que está destinada a desaparecer? Jesús dice, compártela, dónala por amor y así la conservarás. Esto es, si tú donas toda tu vida por amor, harás crecer en ti al Hijo, a la hija de Dios.
ningún ápice de amor estará perdido. Nos da miedo amar porque debemos salir de nosotros mismos y pensar en las necesidades de los hermanos, olvidarnos de nosotros mismos y ser hijo de Dios que ama sin esperar nada gratuitamente. Esto nos da miedo porque nuestro instinto es mantener para nosotros mismos la vida, pero si hacemos así la perdemos. Jesús nos asegura: te hice una propuesta de vida que es un don, y el que me sigue no debe tener miedo. Nada perecerá del amor que has construido. El tercer verbo. Nadie las arrancará de mi mano. En esta vida existen peligros, lo ha dicho Jesús, porque existen los ladrones, los bandidos, los lobos, y el peligro es que haya momentos en que no se siga al buen pastor, a este pastor bello, sino que uno se deje seducir por pastores malos, sí, que están siempre al acecho. La promesa que hace Jesús a los que le siguen, a los que escuchan su voz, es que no serán arrebatados por estos lobos, por estos asaltantes. Podrán existir las deficiencias morales, las debilidades, opciones no buenas, pero no serán capaces de vencer al amor de Cristo. Tengamos en cuenta nuestras fragilidades, pero recordemos que aunque nuestro corazón nos repruebe, Dios es más grande que nuestro corazón. Si hemos dado nuestra adhesión a este pastor bello, estamos en lo seguro. Y Jesús continúa: mi Padre, por tanto estamos en las manos de ese pastor que no nos abandona. Ya estamos seguros. Pero Jesús continúa diciendo que el Padre es lo más grande de todo y nadie puede arrancar nada de la mano del Padre. Por tanto, no solamente Jesús no deja que sus ovejas sean raptadas, sino que el Padre tiene en sus manos este diseño de salvación sobre la humanidad y nadie las podrá raptar de las manos del Padre. La vida indestructible que hemos recibido no estará manifestada en plenitud, estará siempre sujeta a peligros de errar el camino, de olvidarse la senda que está haciendo el Cordero, incluso quizás a perder contacto con la voz del pastor bello, pero Él no perderá de vista a sus corderos y conducirá a esta grey hacia los brazos del Padre, porque para eso ha venido. Pensar que alguna de las ovejas que siguen a Cristo se pueda perder, quiere decir pensar que Jesús no sea capaz de salvar a toda su grey. Y Jesús concluye diciendo: el Padre y yo somos uno. Es la plena y perfecta comunión de intereses. El Hijo realiza, hace cumplir el único proyecto de amor del Padre. Está en perfecta, plena sintonía con Él. Por tanto, el mensaje de este domingo, estas palabras del pastor Bellos, es que estamos envueltos en un gran amor y esta es la razón de nuestra alegría. Les deseo a todos una buena Pascua y una buena semana.